Muy buenas noches, queridos padres de familia. Gracias por conectarse a esta escuela de vida del nivel inicial de la unidad educativa Vida y Verdad. Les habla Ramiro Alba, soy el consejero del colegio y es siempre un gusto tenerlos acá y bueno, pues extenderles un atento saludo a todos. Vamos a iniciar con este tiempo de escuela de padres, un tema muy interesante, pastoreando el corazón de nuestros niños, de nuestros hijos, pastoreando el corazón de tu hijo. Para esto tenemos un invitado también, enseguida va a ser presentado, nuestro hermano Flavio Dorado, y bueno, vamos a iniciar con un tiempo de oración, queridos hermanos. Un cordial saludo, padres de familia, personal docente y administrativo también, al coordinador académico, hermano Rodrigo Guaita, coordinadora del nivel inicial, hermana Mónica Morón, y bueno, está acá ya con la cámara habilitada también el invitado y quien nos va a compartir este precioso tiempo de escuela de padres. Acompáñenme, queridos padres de familia, en esta oración, siempre en esa actitud de reverencia. Amado Padre, gracias por esta noche que nos regalas, un tiempo de escuela de padres, un tiempo de aprendizaje. Queremos que tus escrituras, que tu palabra ministre nuestros corazones, que nos haga ver cosas sabias para poder guiar a nuestros hogares y sobre todo a nuestros hijos. Seas tú, Dios, dándonos todo lo necesario para poder llevar adelante hogares conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Dios del cielo, Padre de la gloria, sé tú, Señor, con nosotros en este tiempo. Tu Espíritu Santo abra nuestras mentes y corazones y nos transforme cada día más para llegar a tu estatura, para llegar a la estatura de Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quiero dar paso a nuestro querido hermano Rodrigo Guaita, el coordinador académico, quien va a hacer la presentación de nuestro invitado. Querido hermano Rodrigo, adelante, por favor. Muchas gracias, hermano Ramiro. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Ya. Muy buenas noches, estimados padres de familia, personal docente también. Tenemos el agrado de invitar o de presentar al hermano Flavio Humberto Dorado Cáceres. Es una bendición para nosotros tenerlo acá en este tiempo de escuela de padres. Para hablar un poco del hermano, él es licenciado en Derecho, es abogado de profesión, tiene varios diplomados en el tema administrativo, empresarial, en universidades como la UDABOL, la UMSA, la Cooperación Internacional como el Flaxo, especialista en planificación urbana, también es el hermano, máster en Derecho Internacional Privado, docente de posgrado en la UMSA, en la Univalle, en la Universidad Salesiana, en la Universidad Católica también, y tiene una maestría en Educación Superior con un enfoque de interculturalidad jurídico y político. Él ha realizado bastantes trabajos en el tema en materia civil y comercial, también en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Actualmente es de profesión libre y consultor de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, Hábitat. Ya yendo a la parte de su vida, él nos comenta que ha tenido una conversión en el Señor el año 1900. Hermano, se ha cortado tu señal. 1991 y tiene un diplomado en las Sagradas Escrituras, dio de taller de hermenéutica. Creo que ya me escuchan. ¿Ha retomado? Sí. ¿Aló? Sí, adelante, hermano. Ya. Como les decía, él tiene un diplomado en Sagradas Escrituras, talleres en hermenéutica, un curso de capacitación pastoral también él tiene en la Iglesia de La Paz entre los años 2009 y 2011. En ese sentido, el hermano tiene bastante servicio en la iglesia en La Paz en la actualidad, es colaborador en el área del Ministerio de la Alabanza y Adoración en la congregación de los hermanos que se reúnen en el Colegio Vida y Verdad en la zona sur. Eso es cuanto podemos informar del hermano Flavio Dorado, que el Señor nos ayude a entender y a comprender lo que Él ha preparado para esta noche. Hermano Flavio, puede iniciar con la charla y con esta escuela de padres.
Muchas gracias. Para mí es un gusto, amados hermanos, el estar con ustedes en esta noche. Agradezco al Colegio Vida y Verdad por haber considerado mi persona para que podamos aprender juntos un tema tan lindo como es pastorear el corazón de nuestros hijos. Gracias también por la presentación y las palabras que mencionó el hermano, pero sabemos que realmente todos nosotros, incluido un servidor, dependemos absolutamente de Dios para todo, absolutamente para todo, porque el Señor Jesucristo dijo eso, ¿verdad? Sin mí nada pueden hacer. El que conmigo no recoge, desparrama. Y el que conmigo o conmigo no es, contra mí es. Entonces, dependemos para todo de nuestro Señor. Quisiera que me ayuden a compartir esta vez pantalla, por favor, la presentación, si pudiese ser posible, y también rogarles que si hay algún micrófono encendido, que pueda ser o puedan desactivarlo, por favor, para que no acople. Muchas gracias. Pastoreando el corazón de tu hijo. Bueno, el título está sacado de un libro muy conocido, que es justamente lleva el mismo nombre, o un nombre similar, ¿Cómo pastorear el corazón de su hijo? Es del autor Ted Tripp. De ninguna manera pretendo vaciar en este corto tiempo todo el contenido del libro, que es riquísimo, y les invito, por supuesto, a, mm, a leerlo, a meditarlo y sobre todo a aplicarlo a nuestras vidas como padres. Cómo pastorear el corazón de su hijo del autor Ted Tripp. Pero sí, vamos a tomar algunos consejos de Ted Tripp, pero ¿cómo resumir también algunos de estos consejos que tan importantes que él vacía en su libro? Ahí ven en la diapositiva 3 pensamientos que quiero dejar, apreciados hermanos, con ustedes en esta noche. Un primer pensamiento es conociendo a Dios. Un segundo pensamiento es conociéndose a uno mismo como padre o como madre. Y un tercer pensamiento es conociendo a tu hijo. Si podemos pasar, por favor. Adelante. Siguiente, por favor. Conociendo a Dios. Yo me preguntaba, yo pensaba en ese pensamiento que dice, nadie puede dar aquello que no tiene. Y como padres, cada uno de nosotros, si hay algo que debemos ocuparnos, aparte del trabajo, de ser responsables en distintas áreas, dentro de la casa o fuera de la casa, en distintos lugares, con distintas personas, estando solo tal vez o acompañado, es de conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Por qué? Porque entre muchos aspectos, he querido ahí vaciar algunos aspectos o atributos que nos ayudan a entender un poquito cómo es Dios. Dios es autoridad, Dios es padre, Dios es pastor. Al decir Dios es autoridad, sabemos que Dios ha creado todas las cosas. Él siempre ha existido. Dios es eterno. Nadie ha creado a Dios. Él ha existido siempre en sí mismo y va a seguir existiendo por siempre y para siempre, algo que para nosotros indudable es algo difícil de entender, personalmente para mí, porque vivo en un tiempo, en una dimensión muy limitada, ¿verdad? En el tiempo, pero de ahí a extenderme hacia la eternidad o extendernos hacia comprender lo que es lo eterno es un poco difícil. Dios es eterno, Él llena la eternidad y Él ha creado todas las cosas, entre ellas a nosotros como sus criaturas, y todo está bajo su autoridad y control. ¿Cómo saber esto? La palabra de Dios nos dice en distintos lugares que Dios está en control de todo.
que Él es Dios soberano, que Él hace como Él desea. Y lo hace obviamente con absoluta sabiduría, con todo el poder que Él tiene y con todo amor. Él es soberano, Él es sabio, Él es amoroso. Dice la palabra, por ejemplo, si vamos a la palabra, apreciados padres, en Hechos el capítulo 4, ¿no? Quisiera que el versículo 24, en una experiencia que tuvieron los discípulos, en este caso una experiencia un poco triste, porque les estaban prohibiendo hablar en el nombre de Dios, pero ellos, dice, habiéndolo oído esa advertencia, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Se dirigieron a aquel que es autoridad sobre todas las cosas y que controla todas las cosas. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nosotros debemos conocer, entre muchos aspectos, este aspecto de Dios como autoridad. Él debe ser nuestra autoridad y debemos saber también y experimentar que Él está bajo control de todas, absolutamente las cosas. Nuestros hijos están bajo el control del Señor. A veces nosotros queremos controlar todo. Queremos, digamos, tener bajo nuestro dominio cada detalle, la distancia, dónde van, dónde suben, qué hacen nuestros hijitos. Por ahí se comen tierra desde tan chiquitos, o se lastiman, se tropiezan, se caen, se rompen algo. En fin, muchas veces hasta no queremos, sentimos la tentación de hasta no separarnos de ellos, ser sobreprotectores en ese sentido, ¿no? Pero puede que algunas veces, algunas circunstancias, y mientras más pequeños estén nuestros hijos, claro, más control tenemos sobre ellos y sobre las circunstancias o todo lo que les rodea, ¿verdad? Dentro y fuera de casa. Ellos están con nosotros no nos separamos de ellos, pero va a haber situaciones en las cuales no necesariamente van a estar cerca de nosotros, a brazo de distancia, digamos. Entonces, hay otras ocasiones donde tenemos que mirarlos de lejos, ya están a esa distancia. Hay otras ocasiones en las cuales ya no, nosotros estamos en otros ambientes donde ya no vemos qué están haciendo y qué es lo que está sucediendo con nuestros hijos, aún desde pequeñitos. Entonces ahí debemos confiar en la autoridad de Dios y en el control que Él tiene sobre todas las cosas. Dios es Padre. Dios es Padre también. Si queremos pastorear como padres, ayudar a nuestros hijos en todas las áreas de su vida, espirituales, en el alma, en los sentimientos, en los pensamientos, en las emociones, en la voluntad, y aún hasta su salud, su cuerpo, su alimentación, su crecimiento físico. Como padres, si queremos hacerlo, debemos mirar a aquel que es Padre. Aquel que es Padre, y como dice la palabra también, como caracteriza la Biblia a Dios como Padre, que es un Dios de toda misericordia y Dios de toda consolación. Por ejemplo, cuando habla Dios de sí mismo, o la palabra de Dios se refiere a Él como nuestro Padre. Él es un Padre bueno, Él es un Padre amoroso, Él es un Padre, sí, firme, pero es misericordioso. Él es un Padre que no nos ha dado en función de esa misericordia lo que cada uno de nosotros, por ejemplo, merecemos de acuerdo a las maldades tal vez que cada uno de nosotros hemos cometido y cometemos. Él es un Padre que da gracia, que da favores, que nosotros tampoco merecemos. Cada día, dice la Biblia, Dios nos llena de beneficios. Así nosotros no nos demos cuenta. Cada día. Él es un Padre acogedor. Él es un Padre que abre los brazos y está dispuesto a alzarnos en ellos y llevarnos en brazos. Un Padre que nos acoge en su seno, en lo profundo de su corazón y nos abraza. Podemos recibir el amor nosotros como padres de nuestro Padre, que de Dios Padre, conocer y experimentar
cada día ese abrazo del Padre, ese abrazo amoroso, ese apoyo, esa ayuda. Él también como Padre a los que ama, sí, disciplina, porque ama. Como dice la palabra, para que participemos nosotros, aprendamos y participemos de aquello que a Él le agrada y seamos cambiados. Nuestras actitudes también, al Él corregirnos, em, sean transformadas, las intenciones de nuestro corazón, los pensamientos, en fin, todo nuestro ser. ¿Cómo pastorear el corazón de nuestros hijos si no conocemos a Dios como autoridad, como Padre y también como pastor? Podríamos decir más, pero no quiero extenderme. Como pastor, el mismo Señor nos enseñó que Él da vida por las ovejas, por ejemplo. Y yo sé que todos nosotros como padres, si consideramos a nuestros hijos, estaríamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos, ¿verdad? A protegerlos, a ayudarlos, a sustentarlos, ¿no? A, a alimentarlos, nutrirlos, guiarles por el camino. Y cuando se están separando de cómo hace el pastor con una oveja, se está yendo un poquito más allá, a arrimarla amorosamente, o también con el cayado, con ese bastón de mando que usan los pastores, o cuando no obedece, está dispuesto a usar la vara también, con la cual el pastor corrige a sus propias ovejitas. Somos cada uno de nosotros, estamos siendo pastoreados por Dios. Somos, cada uno de nosotros podemos vernos y estamos experimentando ese pastoreo de Dios, ese cuidado, esa ternura, ese nutrirnos, esa ayuda, esa provisión, no solamente material, que sí Dios nos ayuda cada día, ¿no? No solo material, sino también en nuestro espíritu, para nuestra alma, ¿no? Estamos recibiendo ese pastoreo de Dios, tenemos una relación con Él como nuestro pastor, como nuestro Padre y aún como aquel que es Señor, ¿no? En ese versículo que acabamos de leer en Hechos, los discípulos le decían, Señor, tú eres Señor de los cielos, Señor de los cielos y de la tierra, ¿no? Entonces, estos tres pensamientos eh, que podamos considerarlos para nuestras propias vidas. El desafío para nosotros es conocer a Dios en todos sus aspectos, en todos sus atributos y experimentarle. Es una relación vertical la que nosotros tenemos que tener con el Señor. De Él hacia nosotros, ya se lo ha dado, Él está dispuesto. Por eso ha enviado al Señor Jesucristo y también nosotros hacia Él. Ese es el pensamiento, esa es la idea y el punto que quiero transmitirles y que todos podamos aprender o ser refrescados de alguna manera de que en la medida que le conozcamos y experimentemos a Dios, en esa medida también vamos a poder dar a nuestros hijos de aquello mismo que experimentamos de Dios. Siguiente, por favor. Conociéndose a uno mismo. No sé qué les parecerá, apreciados padres, lo que está en sus pantallas, pero la Biblia me enseña algo. La Biblia me enseña que el ser humano es pecador, que no hay ninguno bueno, que no hay ni uno bueno. No hay ni uno, ni uno. Cuando vinieron al Señor Jesús, se acordarán ustedes, nos cuenta la Biblia, vinieron al Señor Jesús y le dijeron, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? He cumplido ya todos los mandamientos. Y el Señor Jesús le amó a ese joven que tenía muchos bienes materiales, pero antes de contestarle cualquier cosa, el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y ese es Dios. Claro, él estaba en una humanidad. Él había tomado abrigo de carne,
¿no? Esta naturaleza que en sí misma está inclinada hacia el pecado, que es pecadora y está inclinada hacia hacer lo malo continuamente. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros debemos darnos cuenta como padre o madre de que tenemos y arrastramos esa naturaleza, de que somos pecadores. Y el pecado ha producido una insensibilidad. La palabra de Dios lo describe como un corazón de piedra, una insensibilidad hacia Dios y hacia aquello que Él le agrada. En Ezequiel ahí tienen los dos pasajes donde nos habla de ese corazón de piedra. Más adelante vamos a hablar también de la promesa que hay en estos mismos versículos. Pero por ahora quisiera que recordemos y nos miremos a nosotros mismos. ¿Cómo te ves? ¿Cómo me veo? Como ser humano, como persona. La palabra de Dios dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón. Al hablar del corazón no está hablando de ese músculo, ¿verdad? Que late, sino está hablando de la esencia de cada persona. Lo que eres, lo que soy, como ser humano, por naturaleza. Engañoso es el corazón, dice Jeremías, más que todas las cosas, y perverso, perverso. ¿Quién lo conocerá? El mismo Señor se le responde en el versículo 10, yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Porque del corazón salen, dijo el Señor, porque del corazón salen, Mateo 15:19, del corazón salen. No es la influencia externa que tiene, sí, tiene influencia, pero lo vital ahí, independientemente de la influencia externa, que vamos a tocar en breve, pero hay una influencia poderosa que surge de tu propio corazón y del mío, querido Padre, apreciada Madre. Una influencia lamentablemente hacia lo malo, por causa del pecado. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Y de dónde salen? De la esencia de cada uno de nosotros, de cada ser humano. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor también. Lucas 6:45. Entonces, al conocernos a nosotros mismos, debemos ser conscientes de que hay una naturaleza inclinada hacia el mal por causa del pecado en nuestras propias vidas y los pecados que cometemos. A veces, nosotros disfrazamos esa naturaleza con la religiosidad, ¿no? Y acallamos tal vez nuestra conciencia que nos dice que estamos haciendo algo, estamos pensando algo mal y que es desagradable delante de Dios, muy probable. Haciendo cosas, digamos, piadosas. Por ejemplo, congregarnos, leer la Biblia habitualmente, orar de alguna vez, en fin, tantas prácticas, ¿no? Tantas prácticas que tal vez nosotros hacemos ya, así sea por hábito, costumbre, o porque es bonito, nos gusta, me parece bien, no me hace nada mal. Sí, yo tengo que empezar a eso, a vivir la vida de iglesia. Es importante considerar a Diosito, yo en la mañana, Diosito en la noche, en fin. Pero en nuestro corazón, también en medio de todo eso, y aún esas prácticas, debemos considerar y tener cuidado que nuestro corazón, pese a todo ello, no esté lejos del Señor. Mantenga una relación continua y cercana con Dios. Isaías 29:13, fíjense ese pasaje muy bonito, pero muy llamativo y también exhortativo para nuestras vidas, para que no nos pase aquello que les pasó al llamado pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Esta es una palabra que Dios le dio a través del profeta Isaías a los que eran pueblo de Dios.
a los que se creían hijos del Señor, llamados a hacer testimonio a las naciones, a los que practicaban continuamente los mismos ritos religiosos, las mismas prácticas que la ley de Dios había mandado, y lo hacían continuamente. Pero el Señor, que lo conoce todo, les dice en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo, entiéndase el de Dios, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que información que han recibido desde el púlpito cada domingo, digamos. No hay una realidad. No hay una realidad de Dios en la vida no había realidad de Dios en la vida de este pueblo. Y como padres debemos buscar esa realidad. Debemos conocernos y examinarnos continuamente porque el corazón es engañoso, porque de este salen ciertas cuestiones, o muchas, o pocas, en fin, usted sabe, yo sé, delante de Dios, nos podemos examinar y debemos hacerlo continuamente, no con un ánimo para condenarnos, sino acercarnos, como dijo el Señor, a la luz para que esas obras que todavía son malas en mí, esos pensamientos, esas prácticas que Dios no le agrada, sean limpiadas. Sean limpiadas. Esas tinieblas que hay en mí sean disipadas al acercarme a Dios justamente. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Hay realidad del Señor? ¿Es realmente le estoy conociendo como autoridad, le estoy conociendo como padre, le estoy conociendo como pastor y en fin, como tantos aspectos, reitero, que como padres nos desafía, vivamos esa realidad individual, cada uno de nosotros. Eso es lo que somos. Siguiente, por favor. A menos que, qué hermosa promesa la de Ezequiel 11:19 y la de Ezequiel 36:26. A menos que hay esperanza para nosotros como papás. Hay esperanza de aquello que somos por naturaleza, pero hay esperanza para poder ser otro que no somos. Ezequiel 11:19 dice la palabra de Dios, y les daré, fíjense, es una promesa de Dios. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos, los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Qué hermosa promesa. Lo mismo dice 36 o algo parecido, Ezequiel 36:26, que dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón sensible. Que Dios nos conceda, y Dios está dispuesto, Dios nos concede ese corazón de carne, un corazón nuevo, sensible a Dios, deseoso de Dios para conocerle en todos los aspectos, incluye como autoridad, como padre, como pastor, como mi pastor, como tu pastor, porque es una relación personal, es una relación cercana. Dios es un Dios de relación de todos los días, de lunes a domingo, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, aún hasta mientras dormimos. Mientras dormimos, Dios está ahí. Entonces, a menos que nos arrepintamos, reconozcamos lo que somos, a menos que confesemos nuestros pecados, a menos que recibamos el amor y perdón de Dios por medio de Jesucristo. Dios ha escogido a Jesucristo para que tú y yo seamos perdonados. Dios ha escogido solo a Jesucristo para ofrecernos su amor, su misericordia.
ofrecernos esa relación personal, individual a cada uno de nosotros, apreciados padres. Como padre, tú, como madre, tú también. Como padre, yo en este caso. Nos ofrece de forma gratuita, no cuesta nada, una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Eso enseña la palabra de Dios. Solo por medio de Jesucristo nos podemos acercar a ese Dios que es autoridad, a Dios Padre, a Dios que es pastor, entre varios atributos y virtudes que Él tiene. A menos que nos convirtamos a Él. Tal vez esto no es nada nuevo para ustedes. Entonces, permítanme recordarles, tener el atrevimiento de recordarles esto, recordarme a mí mismo esto. Como decía Pedro y Pablo en sus cartas, a mí no me es molesto el reiterarles vez tras vez ciertos temas, aunque ustedes ya los conozcan, pero para ustedes es seguro porque van a ser más y más afirmados en eso. Entonces, admítanme, apreciados padres, recordarles lo que dice la palabra de Dios, porque entiendo que esto presumo, supongo, que esto no es nuevo para ustedes, pero es bueno recordárnoslo. Qué hermosa promesa. Pero hay una condición ahí, el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados, la aceptación del amor de Dios en Cristo Jesús y su perdón, considerando a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, considerando a Él y la obra que Él ha hecho en la cruz, al morir por tus iniquidades y las mías. Y las de nuestros hijos también. Así sean pequeñitos, así sean tiernitos. Gracias a Dios por ese amor. Pero no se quedó en el sepulcro, ¿verdad? El Señor, Dios Padre, le resucitó de entre los muertos y le ha exaltado hasta lo sumo. Estamos tratando con un Dios vivo y verdadero. Entonces necesitamos volcar nuestro corazón a esta realidad, convertirnos al Señor. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, hemos hablado de conociendo a Dios, hemos hablado de conociéndonos a nosotros mismos. Ahora hablaremos de conociendo a tu Hijo. No. El anterior, por favor. ¿Dónde está la imagen? Esa es. Gracias, muchas gracias. Fíjense que de tal palo, tal astilla. He querido poner esta imagen intencionalmente para decir de tal palo, tal astilla. ¿Te pareces a tu papá, querido padre, madre? ¿Te pareces a alguno de tus padres? Yo me acuerdo cuando salí de bachiller del colegio, mis padres, que en paz descansen, fueron obviamente al acto de graduación en el colegio y al terminar el acto, claro, nos bajamos del lugar, de las escaleras donde estábamos y nos sacaron foto. Y tengo guardada una foto, aún con esas cámaras Polaroid, se acordarán algunos, esas de mis épocas, que salían ese rato así, se imprimían, ¿no? Y tenías que agitar para que no se, no se baje o se corroa, digamos, la pintura, sino se seque la foto. Esas instantáneas que estaban de moda. No cuenten cuánto tiempo más o menos ha pasado de eso, por favor. Pero el tema es que cuando yo miré esa foto, dije, qué igualitos son mis padres. Qué igualitos son mis padres. Viniendo de distintas familias. Mi papá de Santa Cruz, mi mamita de La Paz. Y yo, cuán parecido soy a ambos. Éramos tres peras o manzanas o papas, como dicen, partidas con el mismo cuchillo, digamos, ¿no? Qué increíble. Tal cual los padres, tal cual los hijos. Se supone que los hijos nos tenemos que parecer a nuestros padres, ¿verdad?
Bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Seguramente tus hijitos, tu hijo, tu hija se parece en muchos aspectos a ti. Ay, qué igualito está su padre, decimos, ¿verdad? Qué igualito, eso ha sacado de su madre. En fin, tenemos ese tipo de expresiones. Bueno, si somos pecadores, tal cual, tal palo, tal astilla. La misma imagen que hemos visto anteriormente sobre la naturaleza que tendremos cada uno de nosotros, la tienen y la arrastran nuestros hijos. Desde el momento de la concepción, fíjense cómo David hablaba. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibieron mis padres. No estaba hablando de la unión sexual entre padre y madre. Eso es dado por Dios y dentro del matrimonio es hermoso y es legítimo y agrada a Dios porque así aún lo ha creado y dispuesto el Creador. El tema es la naturaleza pecadora que cada uno de nosotros traemos por causa del pecado. Esa naturaleza. Debemos ser conscientes que nuestros hijos, por muy tiernitos que sean, dentro de esa ternura, arrastran la misma naturaleza que tú y que yo. Se cuenta que de niño, Hitler estaba atraído y le encantaba la pintura. Era un niño normal, era un niño que le encantaba las artes. Y como que se dice también, según la historia, que varias veces él ya teniendo cierta edad, él aplicó a la escuela de artes allá en Europa, Alemania y otros lugares. Aplicó más de una vez, hizo el examen, etcétera, y lo reprobaron. Lo reprobaron. Bueno, razones habrán tenido para reprobarlo, pero lo que me llama la atención es que Hitler fue una vez niño como nuestros hijos, tiernito, tiernito. ¿Qué ocurrió? Aparte de este factor externo, le voy a llamar así, que enseguida lo vamos a ver, la influencia de los factores externos. Pero ¿qué más pudo haber pasado en él para que, pasados los años, bueno, ya sabemos la historia, hizo lo que hizo y quiso lo que deseó, lo que quiso, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, el pecado, ¿no? La palabra de Dios habla de que del corazón sale, de esta naturaleza. Debemos ser conscientes que de tal palo, tal astilla, pero también hay esperanza. Si, a menos que, eso es una realidad en ti y en mí, a menos que nos hayamos arrepentido, a menos que hayamos confesado nuestros pecados, hayamos recibido el amor y el perdón de Dios en Cristo Jesús y nos hayamos convertido para que Dios nos dé un corazón distinto, un corazón sensible a Dios. A menos que también pueden experimentar nuestros hijos, gracias a Dios, desde tiernita edad. Y tú y yo podemos ser usados, podemos ser ese instrumento que Dios quiere usar para que experimenten lo mismo o mejor de lo que tú has experimentado. Ese encuentro con Dios, con Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. Hay esperanza, de tal manera que los puedan también recibir ese corazón de carne, ese espíritu nuevo en ellos, conociendo a nuestros hijos. Si yo sé que nosotros estamos conociendo a nuestros hijos, conocemos a nuestros hijos, ¿cómo no? Yo podría decir de mi hijo mayor, él tiene 16 años, acaba de cumplir, gracias a Dios, el menor 13 también, acaba de cumplir, y puedo describir ciertas características, rasgos, ¿verdad? Que son típicos de uno y típicos del otro. Conozco a mi hijo, sería, digamos, el colmo, que no lo conozca en ese sentido, pero debo conocer también que hay un corazón, una naturaleza ahí
que gracias a Dios puede ser cambiada, puede ser transformada, al igual que la mía, al igual que la tuya. Entonces, animémonos, apreciados padres, animémonos, animémonos a experimentar ese cambio, esa transformación, ese conocimiento de Dios personal, como padre, como madre, como padres, porque somos equipo, si es que somos casados, en fin, si es que no estás solo, me refiero, padre soltero, madre soltera, en fin. Pero podemos ser usados para con nuestros hijos de la misma manera, para que ellos experimenten, reitero, lo mismo o mejor que nosotros. Siguiente, por favor. Debemos considerar también, conociendo a nuestros hijos, ya llegando al corazón de ellos, a la esencia de ellos, que no solamente de tal palo tal astilla, sino que hay influencias externas, hay circunstancias, mejor dicho, externas que pueden sí influenciar para positiva o negativamente a nuestros hijos. Debemos considerar aquello. Ahí tienen, y el libro nos presenta, en este caso, hago uso del libro también en este aspecto, nos presenta algunas ideas de aquellas externalidades o influencias formativas, le llama, que pueden influenciar a nuestros hijos, para bien o para mal, desde la perspectiva divina. Ojo, desde la perspectiva divina. Es la voz de Dios la que cuenta y lo que nos enseña la palabra de Dios, la opinión de Dios en los distintos aspectos de la vida, lo que cuenta, no nuestra opinión, no la tuya ni la mía. Porque para ti y para mí puede que sea bueno que gane el Bolívar hoy día, digamos. Para mí no, digamos. Pero ¿qué opina Dios? Dios tiene su opinión al respecto. Dios a veces se ocupará de eso, puede ser en control aún de eso, es cierto. Pero ¿qué opina, digamos, no? En fin, solamente para matizar, digamos, lo que quiero decir, el ejemplo que acabo de dar. Entonces, ahí habla de la estructura familiar, la familia, la familia. Dios ha ideado la familia. Es su creación. Para mí, como abogado, yo aprendí en la universidad que la familia es una institución creada por el ser humano, el derecho civil. Mentira había sido. Me han enseñado mal. La familia, el matrimonio y la familia son una institución divina. Y Él la ha creado con propósito. Debemos considerar cuán cerca o cuán lejos estamos del ideal divino para la familia. Porque va a influenciar a nuestros hijos. Debemos vaciar en ellos esa estructura de familia que Dios ha ideado. Sea cual sea haya sido la experiencia de uno. Independientemente de la experiencia de uno, debemos vaciar en nuestros hijos y llegar, dialogar, enseñar con ellos desde chiquitos, desde temprana edad, como esponjitas son ellos, lo que Dios dice en su palabra con relación a la familia y cómo ésta está estructurada. Debemos inculcar a nuestros niños con la palabra de Dios valores que Dios ha ideado también para la familia. Vamos a ver adelante algo al respecto. Los valores en la sociedad son cambiantes. Cada uno de nosotros puede tener una opinión y una prioridad sobre qué valores poder enseñar a nuestros hijos. Pero la palabra de Dios nos enseña hermosos valores desde la perspectiva divina. Valores para vivirlos en familia. Nuestros hijos desde chiquitos deben ser enseñados en esos valores divinos para la familia, en aquello que Dios aprecia y también aquello, obviamente, con ejemplos que aún la palabra de Dios o de la vida real podemos dar a nuestros hijos, hablando con ellos, enseñándoles a su tierna edad
¿no? Y que pueden ser no necesariamente positivos, pueden ser negativos. No a modo de crítica ni de juicio, simplemente que enseñarles que eso está bien, eso le agrada a Papito Dios, o eso no le agrada, no le gusta, y no mantiene su corazón alegre, sino triste. En fin, uno sabe cómo llegar o que Dios nos ayude a llegar a nuestros hijos desde tierna edad, aún con dibujos, medios, ¿no? Palabras, en fin, que puedan entender, aunque no menospreciemos porque ellos entienden muy bien, ¿verdad? Y captan rápidamente. Los roles en la familia, hasta los emojis en los celulares, en los dispositivos, tienen dibujitos donde hay dos mujeres, dos varones, dos hombres con una niña, un niño y así. Combinaciones que, por ejemplo, de roles y funciones que son contrarios a la palabra de Dios. ¿Cómo le podemos transmitir a nuestros hijos los verdaderos roles y las funciones naturales que Dios ha creado para a la familia y para los padres, por ejemplo, y así para cada circunstancia de la vida, llegando, hablando, enseñando? Si estos roles, digamos, son, digamos así, se transmiten o el niño ve un rol equivocado, va a asimilar como esponjita ese rol equivocado, que no es acorde a la palabra de Dios y lo va a replicar tal vez durante toda su vida. Va a quedar sembrado aquello en su tierna edad, porque reitero, son como esponjitas fácilmente influenciables en ese sentido, para bien o para mal. ¿Cómo responde al fracaso? Tal vez Hitler no tuvo alguien, el padre o la madre, que le enseñó cómo responder frente a las cuestiones que lo frustran a uno, ¿verdad? Ahí Dios nos ayude para primero mostrar a nuestros hijos y que ellos vean sin nosotros necesariamente abrir la boca cómo respondemos ante las circunstancias difíciles de la vida. ¿Qué hacemos? ¿A quién buscamos? ¿Dónde acudimos? ¿Solos o juntos? ¿Verdad? Eh, Tal vez no hubo una retroalimentación y una palabra de aliento, de ánimo a este personaje de la historia, como para que haya abrigado frustración y amargura toda su vida en su corazón a raíz de eso. Una experiencia muy triste. Pero ellos van a ver, ellos están viendo y nosotros de forma inclusive hasta intencional, a través del diálogo, las palabras o los hechos, podemos enseñarles a nuestros hijos que nos están mirando todo desde chiquititos, miran y consideran cómo hacemos, qué reaccionamos, qué tipo de actitudes tenemos, en fin, intenciones. En este caso puede ser ante algo malo, un fracaso, una frustración, una crisis de trabajo, crisis económica, crisis de carácter que tenemos todos. Un servidor, ahí Dios está obrando todavía mucho, falta mucho por afinar, crisis de salud, crisis hasta de muerte, una persona llegada a nosotros que se ha fallecido, el abuelito, la abuelita o una persona que nuestros hijos tal vez eh, amaban, querían mucho, en fin, que se ha ido a otro lugar, ¿no? Tantas crisis que pueden presentarse. ¿Cómo reaccionamos? Ahí Dios nos dé gracia, porque estas externalidades pueden afectar a aquello que debe ser guardado, el corazón, la esencia de tu hijito para bien y no que no le afecte para mal. La historia familiar, ¿no? La historia familiar. Las cuestiones positivas, magníficos si pueden replicarse y mejorarse, pero las cuestiones negativas no tienen por qué replicarse en nuestros hijos. Inclusive nuestros propios defectos o fallas como padres. No tienen por qué ellos repetir esas mismas malas experiencias que nosotros tal vez hemos vivido con nuestros padres y que ellos están viendo en nosotros. También tienen que aprender a resolver conflictos familiares, a ver cómo, desde su temprana edad, cómo ligar, cómo relacionarse con su amiguito, su amiguita, que tal vez no se le ha empujado o le ha quitado su colorcito.
¿Qué ven en la casa? ¿Qué ven en la casa cuando de pronto yo pongo mi bolígrafo en mi escritorio y a las 2 horas vengo y no está? Ese es un conflicto para mí porque necesito firmar un memorial urgente y entregarlo, digamos. ¿Cuál es mi reacción? Empiezo a gritar y despotricar contra medio mundo hasta que aparezca mi bolígrafo. Entonces es un conflicto, es una situación que el niñito, la niñita, nuestro hijito o hijita va a captar como esponja y va a afectar ese corazón. Nosotros estamos llegando al corazón de nuestros hijos continuamente, ya sea con palabras o con nuestros hechos, para bien o para mal. Es como estamos sembrando continuamente en ellos y en la esencia que son ellos, estamos formando aquello que o es según Dios o es contrario a lo que es Dios. Es una externalidad que influencia la formación de lo interno en nuestros hijos. Ya adentrándonos al final, el siguiente, por favor. Esas son externalidades. Podrían hablarse de otras, pero ¿cómo llegar al corazón de nuestros hijos orientándolo hacia Dios con hechos y con palabras? Les decía, continuamente ellos están desde temprana edad, desde que tienen, digamos, sentido, eh, uso de la razón, desde chiquititos, se dan cuenta, perciben, son sensibles e influenciables. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos, apreciados padres, para orientarlos hacia Dios? Con hechos y con palabras. Esa realidad, esa realidad, esa experiencia del nuevo corazón en nosotros y en ellos. Cualquier externalidad, cualquier situación difícil que a la cual nuestros hijos desde pequeñitos estén expuestos, puede ser superada, inclusive hasta sanada en lo profundo de su ser, cuando ellos encuentran a Dios. Cuando les ayudamos a enfocarse en Dios, a experimentar a Dios, a relacionarse con Dios. Ellos van a ver cuánta fe tenemos, cuánta confianza en Dios tenemos. Y van a experimentar junto con nosotros, experimentan, estoy seguro, apreciados padres, que experimentan con nosotros, si nosotros como padres junto con ellos, confiamos en Dios, nos apegamos a Dios, nos apoyamos en Él en todo momento, en todo lugar. Ellos van a experimentar y nosotros tenemos que ayudarles, mejor dicho, a enfocarse en Dios sabiendo que Dios es verdad y Él no habla mentira, que lo que Él dice, lo cumple. Ellos tienen que ser conscientes de que todo lo que dicen, por ejemplo, hay un Dios que está mirando y también ellos nos están mirando a nosotros para hablar, y están viendo si nos conducimos, ¿no? En honestidad, en verdad, si hay realidad en uno, no apariencia. Ellos, ellos necesitan ser ayudados a comprender que Papito Dios, si dice algo, es para nuestro bien. Y si lo hacemos, decimos lo que Él dice, lo que Papito Dios dice, nos va a ir bien. Porque la obediencia trae bendición, la desobediencia trae tristeza, trae consecuencias. Pero ellos van a estar viéndonos. Por eso digo ahí, el desafío para mí, el desafío para cada uno de nosotros, apreciados padres, es con hechos y con palabras. Para que también nosotros andemos así. Y de esa manera llamemos su atención continuamente.
y hablemos a su corazón, ¿no? Lo conduzcamos a que consideren a Dios en todo momento en estos aspectos. Puedan también estar ocupados nuestros hijos desde chiquitos, puedan saber que Dios espera de ellos, no como para estar recibiendo algún premio de Dios, sino que espera que de ellos que puedan también servir, aún en casa, ¿no? En las cosas pequeñas, ¿no? Recogiendo, no sé, la mesa, ayudando a mamita a recoger la ropa, en fin, el servicio, la diligencia, ¿no? La responsabilidad. Dios es diligente, Dios trabaja, eh, él hace las cosas con responsabilidad, en fin. em, Nuestros niñitos, nuestros hijitos e hijitas captan aquello. Y pueden ver, que vean en nosotros esa predisponibilidad también para, para servir unos a otros, ¿no? Yo a mi esposa a mí, a ellos, y ellos van a también sentir satisfacción al hacer ciertas cosas, a tener ciertas responsabilidades, desde el pintado de su cuadernito, aprender a hacer ciertas líneas, en fin, ¿no? Van a sentir satisfacción. Y también el perdón. Podríamos mencionar muchos otros de cómo orientar el corazón de nuestros hijos y llevarlo hacia Dios como aquel que no nos condena, sino nos perdona cuando nos acercamos a Él y le decimos, sí, Señor, esto te ha molestado, perdóname, por favor. Y restablecer esa relación. Cuando nosotros también tenemos que aprender, aquellos sepan que no somos vulnerables, nos equivocamos y también podemos pedir perdón a Dios aún delante de ellos y pedirles perdón si en alguno ahí desde temprana edad nos hemos equivocado en algo con ellos. Finalmente, siguiente, por favor, para terminar rapidito. Mil disculpas por haberme extendido. Manos a la obra, amados hermanos. Tengamos ánimo pronto. Tengamos ánimo pronto, no nos desanimemos, encontremos en Dios nuestras fuerzas, porque yo quiero dejarles esta palabra, apreciados padres, el trabajo que cada uno de ustedes hace con sus hijos, Dios no es injusto para olvidarse del trabajo de amor que han presentado, ustedes presentan y tienen hacia Dios para criar a sus hijos, para guardarlos, cuidarlos, sustentarlos, protegerlos. Dios no es injusto para olvidarse ese trabajo de amor que ustedes tienen a Dios, pero cuidando y atendiendo a sus hijos. Entonces, seamos también humildes. No somos suficientes. ¿Quiénes? Yo no soy suficiente. Necesito de Dios y mis hijos tienen que saber y saben que no doy la talla. Desde temprana edad, mis hijos, tus hijos pueden entender que papito comete errores y necesita pedir perdón a Dios y pedirles perdón a ellos. Que ellos puedan ver que papá es frágil, llora. Hay lágrimas en los ojos de papá. Ya sea solas, con ellos o en familia. Tengamos objetivos claros. Como padres, preparemos a nuestros hijos para la eternidad. Pastoremos su corazón para que amen a Dios, teman a Dios sobre todas las cosas. Preparémoslo para la eternidad. No solamente para que sean buenos profesionales, tengan un buen oficio, plata, dinero, sean exitosos, etc. Si Dios lo permite, bienvenido sea. Pero esa no es la meta suprema. Guiemos, acompañemos a nuestros hijos desde chiquitos, orientando su corazón, sus pensamientos, sus intenciones, sus actitudes hacia el Señor, habiendo experimentado ese nuevo corazón. Porque lo que uno es como padre, lo que uno es como madre, sale del corazón. Y lo propio van a ser nuestros hijos. Ellos van a hacer lo que Dios quiera que sean en función de aquello del corazón y la esencia que ellos mismos
son y que Dios quiere darles esa esencia, ese corazón nuevo, sensible a Él mismo. Pidamos perdón continuamente si hemos cometido un error, aún desde chiquitos, ellos entienden. Obviemos el enojo. Esto es crítico. Cuando hablamos con ellos, aun cuando los disciplinemos, si es que amerita disciplinarlos, hagámoslo con amor, tranquilos, porque es destructivo, absolutamente destructivo el disciplinar a nuestros hijos o llamarles la atención cuando estamos enojados, gritando y siendo abusivos con ellos, aún desde pequeñitos. Yo recuerdo un pastor argentino que es el suegro de mi primo, un primo hermano que tengo, vive en la Argentina y tiene 6 hijas. Y la menorcita, cuando tenía 2 años, desobedeció a su padre y tiró el azucarero al piso y lo rompió. Así, pero intencionalmente. Y él cuenta de que agarró a la pequeñita, las metió a la madre y a las 5 restantes hijas al cuarto, porque la madre y las 5 hijas no querían que la discipline a la chiquita, imagínense, pequeñita, 2 añitos, las mandó a su cuarto y que se encierren ahí. Y él de buena manera explica, con la ayuda y la gracia de Dios, porque no somos suficientes. Y de una forma muy sabia y amorosa corrigió a su hija a los 2 años. Cuando yo lo conocí, la hija tenía 12 años y era una niña obediente, absolutamente obediente, y nunca más tuvo el que usar esa vara en ese sentido. 2 añitos. La disciplina con amor trae resultados para restablecer la relación entre ti y tu hijo, entre tu hijo y Dios. Finalmente, oremos por ellos y con ellos continuamente. Ok, no quiero extenderme. Muchas gracias. Siguiente, por favor, ya para concluir. Gracias, dice la siguiente diapositiva. Muchas gracias por su atención, su paciencia conmigo. Y dependemos de Dios aún para esta labor tan linda que Dios nos ha dado como papás. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias, Pastor Flavio, por su enseñanza. Ahora me gustaría darle tiempo a los papis si tienen alguna pregunta para hacerle aquí al hermano y él nos pueda responder. Les voy a pedir que puedan levantar la manito a través de la plataforma para que yo les vaya dando el micrófono también. ¿Tienen alguna pregunta, queridos papis, queridas mamis? No hay preguntas, parece. Hay 2 posibilidades, entonces. Que me he hecho entender muy bien o que no me he hecho entender absolutamente nada. No, yo estoy segura, hermano, que las palabras que has dado son profundas, parecen sencillas, ¿no? Parece sencillo decir conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestros hijos, pero tienen una gran profundidad, ¿no? Y tenemos que ser serios en este aspecto. No podemos obviar como padres nuestra responsabilidad de guiar a nuestros hijos hacia el Señor. Muy bien, entonces vamos a están agradeciéndote por el chat, querido hermano, por tus enseñanzas y están aplaudiéndote también. Muy bien, entonces voy a cerrar la sesión dándole gracias a Dios por permitirnos escuchar su palabra, por escuchar de su consejo y de sus enseñanzas. Gracias, pastor, por animar a cada papá, a cada mamá a conocer a Dios, conocerse a sí mismos, conocer a sus hijos y sobre todo cumplir el rol que Dios les ha dado como pastores y guías en su casa. Gracias a todas las familias que están presentes, que están participando, que se han conectado a la reunión y que de alguna manera muestran celo y cuidan con mucho amor a sus hijos. Gracias por ministrarlos,
por pastorear sus corazones, por enseñarles a superar sus conflictos, a superar sus fracasos también. Es algo que como padres tenemos que hacer en casa. Gracias a todo el personal docente, administrativo que nos acompaña y Dios los bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Buenas noches.